Y hoy, para historias y relatos, vamos a hablar de las creencias que profesan los musulmanes. En primer lugar, vamos a decir que la fe islámica es monoteísta. Esto es el significado de que es una creencia basada en la existencia de un solo Dios como el Ser Supremo y Todopoderoso, Creador del universo, causa y fin último de la creación. La akida, o el credo islámico del musulmán, es creer en Alá, el nombre propio del Dios único, todopoderoso, sus ángeles, sus libros, sus mensajeros, en el día del juicio, y en la predestinación divina, lo bueno y lo malo. Los musulmanes creen en la soberanía de Dios, conocido en árabe como Ar-Rububiyya. Pido disculpas si no es muy buena mi pronunciación, pero la cuestión es que esto significa que Él es el Señor, el Creador, el dueño del dominio y el que maneja todos los asuntos. Los musulmanes creen en la divinidad de Dios, en su adoración, conocido en árabe como uluhiyya. Esto significa que nada ni nadie se merece ser adorado sino Alá. Él es al único al que se le debe rendir culto, según esta religión. Y como tal no tiene socio alguno ni comparte su divinidad con nadie. Y por supuesto todo otro objeto o persona adorada es un falso Dios. Los musulmanes creen en los nombres y atributos de este único Dios. A Él le pertenecen los nombres y atributos más bellos, sublimes y perfectos, y muchos de estos nombres o títulos se mencionan en el Corán. Cronológicamente, es la tercera gran corriente monoteísta de la familia de las religiones abrámicas, y su origen se sitúa en la península arábica en el siglo VII de nuestra era. Por supuesto, su libro sagrado es el Corán, que fue revelado al profeta Mohammed por medio del arcángel Gabriel. Los musulmanes consideran a la Torá, los Salmos y el Evangelio como libros revelados, pero tergiversados por el hombre. Los seguidores del Islam se denominan musulmanes, del árabe muslim, que se somete. Creen que Mohammed es el último de los profetas enviados por Dios y sello de la profecía. Bajo la óptica de los musulmanes, se acepta como profetas principalmente a Adán, a Noé, a Abraham, a Moisés, a Salomón, llamado Suleimán, y Jesús, llamado Isa, al cual este último el Corán reconoce como el Mesías, la palabra de Alá, su verbo. Además del Corán, los musulmanes de tradición sunita siguen también los hadices y la suna del profeta Mahoma, Mohammed, que conforman el registro histórico de las acciones y enseñanzas del profeta. Esta religión abrámica, monoteísta, que como decíamos adora exclusivamente a Alá, sin compartícipes, sin socios, se inició con la predicación de Mohammed, Mahoma, en el año 622, en la Meca, en la actual Arabia Saudita. Y bajo el liderazgo de Mahoma y sus sucesores, el Islam se extendió rápidamente. Hoy es la segunda religión más grande del mundo, tras el cristianismo, y la que tiene mayor crecimiento en términos de seguidores, quienes se estiman alcanzan 1.800 millones de personas, o el 25% de la población mundial, y se los conoce con el nombre de musulmanes. Es erróneo referirse a los musulmanes como mahometanos, puesto que esto se aleja de el verdadero concepto de esta religión. Y hablemos un poco de Dios, de Alá. Dado que se trata del mismo Dios, de cristianos y judíos, las cualidades que los musulmanes le atribuyen son básicamente las mismas que le atribuyen judíos y cristianos, pero hay diferencias considerables. Es reseñable, sin embargo, que el Islam, a semejanza del judaísmo, y en este sentido alejándose del cristianismo, insiste en su radical unidad. Es decir, que es uno
y no tiene diversas personas, como afirma en cambio la mayoría de las corrientes cristianas en función del conocido dogma trinitario. Por supuesto, en su carácter incomparable e irrepresentable. El Islam se refiere a Dios, también con otros 99 nombres, que son otros tantos epítetos referidos a cualidades de Alá. Juntamente con Dios, el Islam plantea la existencia de los ángeles, criaturas que constituyen un intermedio entre Dios y este mundo visible, y a quienes Dios les encargó los asuntos del mundo, de la existencia y la legislación. Los ángeles son siervos honorables que nunca desobedecen a Dios en lo que les ordena. Todo lo que les manda lo llevan a cabo. Veamos también cómo considera el Corán a Jesús. Las nociones que poseen los musulmanes respecto de Jesús y cómo lo consideran, ¿no? A Isa, Jesús de Nazaret. Según el Corán, Jesús fue uno de los profetas más queridos por Dios, y a diferencia de lo que ocurre en el cristianismo, para los musulmanes no tiene carácter divino. El Corán confirma su nacimiento virginal, Dios purificó a su madre María, y al respecto existe un capítulo entero en el Corán llamado María, en donde se describe el nacimiento de Jesús, el milagroso nacimiento. Los musulmanes creen que Jesús no fue crucificado, y mucho menos que murió en la cruz. Era este el plan de los enemigos de Jesús, el crucificarlo y matarlo, pero Dios, según la creencia musulmana, lo salvó y lo elevó hacia sí. La apariencia de Jesús fue colocada sobre otra persona, y los enemigos de Jesús aprendieron a este hombre y lo crucificaron, pensando que era Jesús. Por último, vamos a hablar de la predestinación en el mundo de los musulmanes. La predestinación forma parte de las creencias islámicas categóricas que nos llegan en el libro de Dios y la tradición profética, y que son confirmadas por las pruebas e indicios lógicos y contundentes. Los pilares de la creencia de la predestinación en el Islam son 4, en que el conocimiento de Dios abarca todas las cosas, en que Dios ha escrito todo en una tabla preservada, todo lo que sucede es porque Dios quiere que suceda, y lo que no quiere que suceda es imposible que suceda. Y por último, la creación de todas las criaturas y seres vivientes son por deseo de Dios. Y la creencia que todos los acontecimientos, sean buenos o malos, beneficiosos o dañinos, ocurren por la predestinación o el designio de Alá, pero que a la vez el ser humano tiene una facultad de elección, mas esta no es total. Por supuesto, todas las religiones celestiales están de acuerdo en la necesidad de la fe en el más allá y la exigencia de la creencia en la resurrección. La muerte no es el final de la vida y la extinción, sino una transición de un estado de existencia a otro. En realidad, en estas nociones de la próxima vida, vendría a ser el traslado hacia una vida eterna que damos en llamar la resurrección, solo que entre esos dos estados de existencia hay un tercero intermedio que es denominado Barzaj. Al morir el ser humano, es trasladado a ese estado hasta que acontezca la hora de la resurrección. También las nociones de resurrección y juicio son cruciales para los musulmanes. El Corán acentúa la resurrección corporal, una rotura del entendimiento preislámico de muerte. Declara que la resurrección será seguida de la reunión de toda la humanidad, culminando en su juicio por Dios. El Corán hace referencia a varios pecados que pueden condenar a una persona al Jahannam, como la incredulidad, la usura y la falta de honradez. Los musulmanes ven el paraíso, el Jannah, como un lugar de alegría y dicha, con referencias del Corán que describen sus rasgos y sus placeres físicos. Hay también referencias a una aceptación de mayor júbilo por Dios. Tradiciones místicas en el Islam colocan estos placeres divinos en el contexto de una conciencia extática de Dios. El Sagrado Corán se ha llamado al retorno de muchas formas como el día de la resurrección, el día del cómputo, el último día, el día del resurgimiento y también de otras maneras. Y bueno, entonces hasta la espera de la resurrección, de la nueva vida, como dicen los musulmanes, nos despedimos hasta la próxima.